Bienvenidos, bienvenidas. Saludos Patricio, Claudia. Saludos Dari. Saludos Jason. Jailma. Saludos Jason, ¿cómo vamos? ¿Cómo arrancamos la semana? Saludos Nora. Saludos Yami. Jaime. ¿Cómo vamos esta semana? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Y cómo iniciamos esta semana? Saludos Samari, Sagrario. Buenas noches, Verónica. Bienvenidos, bienvenidas todos. Edgar. Excelente, buenas energías y ganas de aprender. Saludos, Lucas. Bienvenidos. Estamos creciendo. Y qué bueno, justo a tiempo. Dubans. Saludos, Duban. Vamos a ver mientras están llegando. ¿Alguien tiene alguna anécdota de estos días, de este agosto que ha sido intenso? Sobre ese trabajo de sombras.
Shirley, muchos recuerdos del pasado, ¿sí? Esa es una. Bien. Saludos, Tevi. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Entonces vamos a estar hablando sobre un poco del despertar, específicamente la noche oscura, porque el despertar tiene sus etapas. Y la noche oscura y hacer trabajo de sombras, pero hacerlo consciente no es fácil. Atravesar la noche oscura es tu iniciación en un despertar y no es sencillo. Y esto es tan nuevo para todos que a veces no sabemos cómo enfrentar esas cosas. Realmente siempre estamos sanando cosas. Nadie se ha podido desprogramar al 100%, pero luego de una noche oscura es tu purga. Y es tu iniciación en un despertar, que realmente viene siendo la noche oscura del ego. Porque ahí es cuando se fragmenta. Es cuando empezamos a quitar capas por capas y a veces puede ser doloroso, porque es doloroso despedirme de quien yo era. Es doloroso despedirme de mis malos hábitos. Es doloroso reconocer mis traumas. Puede ser doloroso reconocer si yo fallé, si yo herí a alguien o si me hirieron. Y en esa noche oscura vamos a transitar va a ser un viaje por todos esos traumas, todas esas complicaciones, todas esas memorias dolorosas. Por eso muchas personas a veces se quedan como bordeándola y no la profundizan, porque el ego sabe que va a haber dolor. Y nuestro ego en modo supervivencia siempre va a estar evitando el dolor. Saludos Livia, Nora, Angie, bienvenidos, bienvenidas. Entonces a veces no comprendemos. ¿Y qué pasa? A veces también acá que muchos... Ahí es cuando de repente no le da un psicólogo, no le atina porque no comprende estos procesos y lo ve desde la psicología como que fuera una patología y a veces es complicado. Y no entienden qué es esto del despertar porque no se ha integrado su parte luz, no se ha integrado el espíritu. Entonces abordar un tema de despertar de conciencia desde la mente es muy difícil, no se va a comprender. Lo va a ver como un concepto, como un perfil, como les digo, algo patológico y no como realmente algo profundo y una transformación del ser humano. Entonces, el despertar, como siempre les digo, por lo general llega con un caos de esta noche oscura que te puede iniciar te va a iniciar en un punto de quiebre. Eso puede ser una pérdida, una ruptura. Yo estoy trabajando en la paciencia con los demás, sí. Pero fíjate, Lucas, que ahí estás diciendo algo bueno, porque tú estás reconociendo esa sombra. Y allá vamos. Estás haciéndote consciente de que tienes que ser más paciente.
Entonces, en ese trabajo es volver la paciencia una virtud. Entonces, por eso siempre les digo, y los que siempre están escuchando los lives, siempre les digo, ustedes son inteligentes. Ustedes tienen su intuición, tienen ese sexto sentido. Y agudizar eso es utilizándolo, es haciéndole caso. Entonces allí, eso precisamente que comenta Lucas es un trabajo de sombra, traer la sombra a la luz. Sé que tengo que trabajar más mi paciencia, porque mi tolerancia, porque el despertar te lo va a pedir. El despertar de conciencia te va a sacudir todos tus defectos, todos tus malos hábitos, de lo que más te quejes, de la persona que más te caiga mal, de esa herida que tenemos años allí. O sea, te va a meter el dedo en la llaga, te va a levantar esa costra. Por eso muchos entienden el despertar y sienten el llamado, pero no lo atienden. Y allí la famosa frase de muchos son los escogidos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque tú escoges si atiende tu llamado o no. No es obligatorio el despertar. No es obligatorio que yo tengo que transformarme. Esto es un proceso individual donde cada quien se elige. Entonces, ¿por qué pasamos por un caos? Porque eso te va a confrontar. Te va a llevar a sacar tu vieja versión. Precisamente el impaciente o el egoísta o con la persona que siempre está como en una competencia, va a sacar tus carencias, te va a hacer sanar, porque atravesar esa oscuridad es lo que te va a llevar a la luz. Es como que el alma estuviera diciendo, en la noche oscura el alma está ansiosa porque por fin va a ser descubierta. Al atravesar ese túnel de oscuridad que es del ego, con las programaciones, con los traumas, con las memorias dolorosas, es como que después viene una iluminación, pero es como el alma diciéndote, bueno, antes de yo mostrarme y quieres la luz, entonces atraviesa, dame toda esa oscuridad. Y siempre les he dicho que en el universo todo es un intercambio. Ahora, siempre hay una noche oscura que es la principal. Hay una que es dolorosa, hay una que es un punto de quiebre. Hay una que te va a marcar un antes y un después, que tú vas a decir cómo yo era y cómo soy. Y vas a comprender más el proceso. Y a veces es difícil detectar cuáles son esas sombras, cuál es la oscuridad, porque viene con las creencias. Entonces, en nuestro despertar, puede ser allí, depende, habría que profundizar allí. En el despertar, siempre estamos trabajando las sombras. Esto no es algo que se acabe. Saludos, Eucari. Esto no es que ya desperté y a veces los romantizan. Es que mira, ya no te vas a enojar. Mira, ya no te vas a sentir tristes. Es que ya no va a haber problemas cuando despiertas. Pues ojalá fuera así. Fuera tan fácil, creo que todo el mundo se entregara ahora hacia el despertar. Pero no ocurre así. El despertar te va a sacudir, pero ¿qué te va a sacudir? Pues eso que ya no eres. Otra característica también es cuando empezamos en un despertar, y puede ser una etapa, es como una etapa que puede ser antes de la noche oscura, o incluso cuando vamos a tener una. Si te sientes desolado, si tus amistades se están apartando, si te provoca estar solo, si empezamos a tener
como disociación, es decir, me provoca estar solo, ya no me provoca estar en grupos, ya empiezo a sentirme raro en reuniones que antes me llenaban, o amistades, o situaciones, entornos, personas, incluso tu trabajo. Vienen como problemas existenciales, forma parte del proceso y sus etapas. Entonces, siempre me gusta compararlo con con la metamorfosis que sufre la oruga cuando pasa mariposa. Porque la oruga va como lento, va arrastrándose, y el despertar a veces empieza así. Empiezas a disasociar un poco. Te provoca estar solo y, bueno, por lo menos como yo lo viví, que ni siquiera se hablaba de esto. Si ustedes de repente piensan que ahorita que están despertando, están iniciando o en una noche oscura, déjenme decirles que antes era bien complicado esto del despertar, porque no había esta información, no se hablaba de esto. Entonces era difícil dar con información, era difícil dar con personas. Ahí sí que no hallabas con quién hablar, no había un video, no había algo que... Y en mi caso luego entendí que, claro, fue lo que me llevó precisamente a tener que conectar con mi divinidad. Entonces, por lo menos en mi caso fue así, no me provocaba salir, el trabajo me aburría, todo me aburría realmente. Me aburrían ya mis amistades, me aburría el trabajo. No entendía qué hacía aquí, quién soy, qué hago aquí, cuál es el propósito. Eso son pasos y etapas del despertar. Hasta que finalmente tal punto de que era una tristeza también. Y ya sabes, en el fondo eso de como que entrégate, fluye, querer cambiar estilo de vida, de hábitos y cuestiones. Y un día pues me entregué a ese sentimiento. Por eso siempre se nos dicen fluye, suéltate, porque no es evitar el sentimiento, no es evitar el llanto, es fluir, permitirlo sentir para que ese sentimiento aflore y fluya. Ahora, ¿por qué el aburrimiento? ¿Por qué ya no le encuentro sentido a la vida? ¿Por qué no sé quién soy, no sé a dónde voy, parezco como la hoja al viento? Porque la vida te está llamando a que hagas un cambio, una transformación. Y mientras más intensa sea esa noche oscura, te garantizo que más luz vas a tener en tu amanecer, porque ahí vas a purgar todo. Si te gritaron, si te abusaron, si dañaste, si maltrataste, ahí te va a aflorar todo. Entonces es como un barro, de esos barros, ese acné, que cuando está listo ya para estriparlo, para purgarlo, tienes que profundizar, porque ya sabes que sí. Ya se dicen que hasta que salga un poquito de sangre, para que pueda salir la raíz de esas cosas. Ahora, no es que porque yo pasé una noche oscura muy profunda, yo más nunca voy a recordar. Sí lo recuerdas, pero es muy vago el recuerdo. Poco a poco eso se va difuminando. Y el punto es que ya no sientes ira, ya no sientes rencor, ya no sientes tristeza. Ya no te embarga ese sentimiento, sino que lo recuerdas y dices, ahora entiendo por qué. Entonces la vida nos está llamando a que, y estoy seguro que todos en algún momento anhelamos un cambio, mejorar nuestras vidas, tener nuevos hábitos, estilo de vida,
Y todo esto, ¿no? Todos estos procesos que están también, porque el despertar no es una tendencia, pero está en tendencia, porque ciertamente hay mucha gente que está despertando. Y mucha gente quiere transformación. Hay mucha gente que está buscando conectar con su luz. Y la luz viene siendo ese espíritu que está dentro de nosotros. Entonces sí pasa de que te cansas, ese cansancio. Todos nos sentimos cansados. Siento un agotamiento, pero a veces no es físico, a veces es mental. Es emocional. ¿De qué? Porque nos cansamos del personaje. Me cansé de ser esta persona, como ya comentaba Lucas, de ser impaciente, o como comentaba, de ser egoísta. Eso cansa. Y en un despertar te haces consciente de eso. Allí se está trabajando una sombra. Y la sombra, pues, ¿cómo la saco a la luz? Reconociendo. Por supuesto, todos tenemos miles de sombras. Como les digo, no termina, pero digamos que en la noche oscura aflora la más fuerte. Y a lo largo del despertar, pues, te van sacando. Como por ejemplo yo, que llevé 2 fines de semana retirándome literalmente a sanar. Y la única manera era desconectándome de absolutamente todo. Tomarme un día, un fin de semana y literal desconectarme de todo. Para poder introspectar, para volver al silencio, para volver esa luz. Entonces, ¿qué pasa con ese aburrimiento? ¿Qué pasa? Que veo las horas y ya me quiero ir del trabajo y ya me quiero cambiar de casa, o quiero hacer mejoras, o pienso a veces incluso cómo sería vivir en otra ciudad, porque la vida nos está llevando a un cambio. Es decir, hay esa nueva versión que todos soñamos, todos en algún momento idealizamos esa nueva versión. Puede ser desde niño, puede ser en tu adolescencia que nos volvemos muy soñadores y ambicionamos. Y precisamente con ese sueño y esa visión que tenemos a veces de esa nueva y mejorada versión, sea quizás tu propósito o parte del propósito que vinimos a hacer aquí, con todo eso del despertar. Esa versión que te parece demasiado buena. Esa persona que está dentro de ti, esa vocecita que te dice que sí puedes. Y que de vez en cuando tienes destellos y lo ves y te ves así como que con ese cambio, con esa versión, precisamente es el alma diciéndote que ahí está. Ya cuando te viene esa visión de esa nueva versión, que tú la estás visualizando y la empiezas a idealizar, precisamente ese es el llamado. Pero para eso la vida te va a decir, bueno, dame la moneda vieja y toma la nueva. Por eso no se vierte vino nuevo en odres viejos. Y también lo que decía Jesús, no puedes servir a 2 amos, porque uno se va a enojar. En este caso sería, no puedes servir a 2 amos porque uno te va a fallar. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese traspaso de un capítulo a otro, en ese proceso de yo dejar mi vieja versión y empezar en una nueva, en ese cambio de página, en ese transitar al nuevo capítulo, hay un periodo de nada, hay un periodo de vacío. Y no entendemos, y ahí se te puede colapsar las finanzas, ahí se te puede colapsar el trabajo, se te puede colapsar la relación, porque estamos moviendo energías.
Y si ese no es el trabajo que te corresponde a futuro, eso se va a mover. Y si no es tu relación, también. Incluso a veces puede ser hasta físico. Si hay algo que sanar fuerte, también se podría manifestar en el físico. Entonces es tu nueva versión llamándote. ¿Por qué el vacío? Porque estoy soltando todo lo viejo. Es como cuando haces limpieza en tu casa. Y cuando nos ponemos a sacar todo lo viejo, hacemos una limpieza profunda y empiezas a sacar zapatos viejos, ropas viejas, cosas que ya no usas. Empiezas a hacer espacio, pues se crea un vacío. Y luego, ¿cómo lo llenas? Con cosas nuevas. Igual pasa con uno, pero uno en ese momento no lo entiende. Y en ese proceso es que va gestándose esa conciencia. En ese proceso es que vamos transmutando. Y en ese proceso es que nos vamos transformando. En ese proceso se empieza a formar tu conciencia, tu nueva conciencia, tu nueva versión. Entonces sé que muchos están en trabajo de sombras. Sé que muchos estábamos en purga. Yo también me reintegré y valió la pena porque sentía que había algo que sacar. Entonces es traer esa sombra a la luz. Y eso puede, porque la sombra se crea también cuando hay rencores guardados. Eso se almacena en el subconsciente. Y eso viene también con creencias. Entonces, pasan cosas a veces curiosas con la sombra que tenemos en nuestro subconsciente. Si por ejemplo, alguien que no te cae muy bien, te lo consigues, o no les pasa que de repente en el trabajo esa persona que a veces no nos cae tan bien, precisamente siempre nos encontramos o nos tropieza o nos derrama el café encima. ¿Sí les ha pasado? O a veces me lo cruzo y entonces lo veo mal. O esa persona me tropieza al hombro. Eso pasa mucho. Y es como un ejemplo de cómo a veces opera la sombra. Porque allí hay como un rencor que uno está guardando. Entonces precisamente te vas a conseguir el compañero de trabajo que peor te cae. O de repente lo tropiezas y es como ahí operando la sombra inconscientemente. Porque ahí hay algo guardado que no hemos aflorado. Entonces allí es como la sombra aflorando como algo tóxico. Por eso. Alguna vez me pasó hace tiempo. Yo la ignoro. Yo sí, hay personas que simplemente no me caen bien. Entonces por eso. Porque hay rencores allí. Y a veces se pueden formar inconscientemente y no sabemos. Hay personas que cargan sombras también. Y ahí es cuando no se trabaja, es cuando eso se vuelve tóxico. Es como se vuelve como algo negativo. Mire, una vez alguien me comentó hace tiempo. O sea, era alguien que había tenido un despertar muy bonito
y tuvo y siempre tenía como esa conexión, ¿no?, con la divinidad. Siempre lo estaba guiando y transmitía esa paz y ya sabes, esa luz. Entonces una vez me comentó de que estaba en una reunión y estaba con su bebé y una persona la tropieza. Y una persona lo tropieza y el bebé casi recibe un golpe. Y después me confesó de que, vamos a decir, en esa comunión con su divinidad, como que el espíritu le reveló y le dijo: mira, esa persona que te tropezó sí quería hacer caer tu bebé, pero inconscientemente, porque esa persona sentía como que tu bebé era más lindo que el de ella. O sea, es como un reflejo de su sombra. Cuando hay envidias, cuando hay rencores, eso pasa. Por eso les digo, a veces cuando tropezamos a esa persona o en la oficina y te derrama el café encima o te empuja y que sin querer, es esa sombra a veces operando allí. Porque a veces no sabemos dónde está esa sombra. Y ese es un trabajo que hacemos siempre. A algunos les cuesta más que a otros. Porque si no somos personas de tener ese hábito de estar en calma, inquietud, y no tenemos esa comunión, a veces lo que aflora pues es la sombra. Bueno, es que la sombra es el ego, las sombras son las programaciones. Hablo de cuando a veces opera inconscientemente. Obviamente puede haber sido a propósito. Hay personas que no les importa, o sea, hay gente dañina, eso hay que admitirlo, hay gente dañina que le puede ser a propósito, incluso un bebé. Pero estamos tratando de también abordarlo de manera inconsciente, que también sucede. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser un ejemplo cuando es inconsciente? A veces no sabemos si puedes guardar un rencor. Por ejemplo, yo una vez tenía como mucho recelo hacia las personas como fanáticas con religiones y cosas, y después me empecé a dar cuenta, porque cuando estás en comunión con tu divinidad siempre te va a decir todo, es lo que siempre digo, cuando tú entras en tu luz siempre te va a estar como orientando, te va a estar guiando. Y eso viene precisamente porque yo hubo un tiempo que era como fanático. O sea, esa sombra, eso era una proyección mía. Yo tuve también mi etapa de que, ya sabes, la Biblia y la iglesia y no sé qué. Entonces muy dogmático. Y esas cosas siempre hay que estarlas trabajando. Y ese caso de esa persona que me comentó de lo del bebé, pues pasa. Bueno, digo, hay personas que muy dañinas y hay personas que, a ver, yo también lo presencié una vez de cuando la persona tiene como esa envidia de que de repente el niño empieza a llorar o de repente te empieza a doler la cabeza por nada. Son como proyecciones también de sombras.
Entonces, también cuando está ese trabajo de sombras, esa noche oscura, también ahí puede aparecer el niño interior. Por ejemplo, en mi caso, tuve que trabajar mucho eso también, porque me di cuenta de que o sea, de niño siempre era como solo, me tocó despedir muchos amigos desde pequeño. En mi caso siempre era que todos los años me tocaba despedir un amigo. O lo cambiaban de ciudad, o lo cambiaban de escuela, o se cambiaba de vecindario. Era una cosa increíble. Y después entendí por qué. Porque, o sea, no hay proceso en vano. No hay dolor que sea en vano, sea lo que sea que estemos atravesando. Después la vida me enseñó, y le estoy hablando desde que tengo uso de razón. Yo recuerdo a mis amiguitos de infancia y a todos los tuve que despedir. Y para mí era un dolor terrible. Y ahora comprendo de que la vida me estaba preparando para cuando vino el gran éxodo en Venezuela. Y no solamente tuve que despedir amigos, sino familiares también. Personas muy cercanas. Y eso es muy doloroso. Pero como ya venía con ese trabajo desde niño, y luego el despertar y todo esto, ya se volvió algo más pasajero. Mira, es que en tu subconsciente está todas tus memorias dolorosas, hay bloqueos allí. Por eso del subconsciente, del trabajo interior, es algo que es permanente. Y siempre hay como que nuevas técnicas, hay nuevos puntos de vista, porque todo eso queda alojado en nuestro subconsciente. Ahora, luego vamos a hablar del niño interior, pero la parte buena, porque allí también hay información que nos sirve para poder entender quiénes somos y qué podríamos hacer con nuestro propósito. Saludos, Chris. Entonces, en ese niño interior hay muchas cosas, no solamente sombras y memorias dolorosas. Todo tiene sus dos partes. Entonces, aquí es cuando entra en juego los rayos. Ya luego los que van llegando, todos los meses son todos los workshops, lo que son los principios universales, los rayos. Siempre los repasamos, siempre vamos hablando de eso, porque es la base de todo despertar. Comprender los principios universales nos ayuda a comprender cómo crear la realidad y cómo opera también el sistema. De eso vamos a estar hablando más adelante. Y los rayos, aquí es una parte también para utilizarlos. Para los que están llegando nuevos, les repito de que ¿cómo los usamos? Por ejemplo, en este caso de trabajar las sombras y atravesar esa noche oscura y todo esto, es importante el rayo violeta o llama violeta. Un ejemplo, cuando me di cuenta de ese dolor y esa carencia de niño, empecé a visualizar ese niño interior de cuando sufría, cuando se quedaba solo, cuando estaba triste, cuando lloraba, que le hacía falta su mejor amiga o su mejor amigo y siempre tenía que despedirlos por X o por Y. Entonces visualizas eso, te conectas con ese niño interior y le das todo el amor y toda la compañía y hablas con él
Como igual como que estuvieras hablando con una persona al frente. Solo que cierras los ojos, lo visualizas y envuelves todo en llama violeta. Y siempre desde el amor, siempre con esa bonita intención. Y así es cuando entra en juego el perdón. La llave que sana el subconsciente. Lo que sanan las heridas, lo que libera del karma, porque el karma son programaciones que venimos heredando de padre, madre hasta la séptima generación. Y la llave que rompe con todo eso y toda esa carga energética que se vuelve densa y negativa es el perdón. Te podrán decir que no, saben que hay gente que en TikTok le encanta reinventar la rueda y entonces está de moda porque somos dual y yo también soy oscuridad y entonces no tengo nada que perdonarme. Y gente reinventando cosas. Qué bueno que no tengas nada que sanar y nada que perdonar, pero el perdón existe. Y realmente lo que te libera del karma es el perdón. Por eso dicen que es liberador. ¿Pero de qué me libero? Del karma y del peso de programaciones. Y es literalmente. Entonces, esos rencores allí que tenemos guardado y cada quien sabe, se sanan con el perdón. Esa tristeza que da a veces de que me dejaron, de que me insultaron, que me ofendieron, está allí. Y realmente siempre va a estar ese recuerdo. El detalle es si ese recuerdo genera en mí una emoción. ¿Cómo transmutar esa emoción? Con el perdón. Y a veces asociamos el perdón con que yo le voy a hacer el favor a alguien. Es que yo no lo quiero perdonar porque es un favor que le voy a hacer y resulta que no es eso. Trabajar el perdón es abrir tu corazón. Porque el perdón es para ti. Y a veces pensamos que es un favor que yo le voy a hacer a otra persona. Ese favor y esa bendición te la vas a dar es a ti. Porque el que está sanando eres tú. No te interesa saber si la otra persona se entera, si sabes que cambiaste, si despertaste. No hay nada externo que sane. Lo único que puedo sanar soy yo. Y eso lo hago por medio del perdón. Y así como el ejemplo del niño interior y del niño que sufrió, puedo visualizar a esa persona independientemente si esa persona me dañó a mí, independientemente si fui yo quien la dañé consciente o inconscientemente, porque hay cosas también podemos dañar inconscientemente. Entonces aquí es donde entra en juego la divinidad, porque el perdonar y el sanar es algo que te conecta con el ser divino. Y te vuelves compasivo con esa persona. Y entonces comprendes, ¿cierto? Esta persona no sabía lo que estaba haciendo. Y ahí es cuando elevas tu conciencia. Y ahí es cuando tu vibración cambia porque estás con la compasión, estás en el perdón. Y eso te enlaza al amor. Y el amor eleva tu vibración y vas cambiando tu conciencia. Y esa es la fórmula mágica para realmente sanar una sombra, para realmente atravesar esa noche oscura. Desde el amor y la compasión y dices, lo perdono, no tuvo la culpa. Quizás esa persona también fue un niño herido. Quizás esa persona también atravesó un dolor incluso peor que el tuyo. Y lo hace ser así porque es inconsciente. Y tú ya eres consciente. Entonces, como la persona que está despertando soy yo desde mi corazón, desde mi amor,
lo perdono y puedo envolver todo en llama violeta. Y ahí le mando 1000 bendiciones a esa persona. O incluso a mí mismo. Entonces puedes comenzar contigo, porque a veces somos nosotros. Quizás yo di pie a esa discusión. Quizás fue mi culpa, pero en ese momento no era consciente. Estaba en el ego. Entonces yo ahora, como estoy despertando y estoy haciendo un trabajo en mí, yo perdono, suelto y libero. Y literalmente, ¿sabes que perdonaste de corazón? Cuando sientes esa liberación. Cuando lloras y sientes esa lucidez después de llorar y te sientes ligero, te sientes ligera, vuelve la claridad a tu mente, que es la luz, la lucidez. Ya no me importa quién tiene la razón, pero ya perdoné, ya sané. Y ahí te das cuenta del poder que tiene el perdón y de lo sanador que es. Y como ya me perdoné, entonces puedo perdonar a otros. Y puedo envolver todo en llama violeta. Y si es muy duro el recuerdo, pues lo intensificas. Puedes trabajar también con la llama rosa y luego llevarla a la violeta. Por ejemplo, con el niño interior, cuando estamos a falta de amor, de compasión, de cariño y todavía están esas carencias ahí en el fondo, puedes empezar visualizándote con llama rosa y luego la llevas a violeta. Porque al final las llamas es intencionar ese amor, es como un plus, es como dar peso a esa intención, darle más fuerza. Por eso siempre trabajamos con las llamas, trabajamos con los principios, con los rayos, porque todo va enlazado, todo va de la mano. El despertar es eso, es conectar con el amor. Y entonces ahí viene una parte también que es maravillosa, porque estás abriendo el corazón. Al abrir tu corazón ya tu vibración cambia. Porque luego vamos a hablar un poco de eso, del amanecer. Que eso es lo que de los que muchos también están pasando ahorita. Después de una noche oscura siempre viene un amanecer. Entonces no evitemos el dolor, fluyamos con ese dolor. Eso es lo que te va a transformar. Y sin proceso no hay historia. Sin historia no hay transformación. Entonces se nos invita a fluir. Saludos Lilian. Gracias Angie. Saludos Speedy. Cuando perdonamos nos liberamos a nosotros mismos. Claro, es que hay algo que no se habla mucho, que yo no he visto mucho en el despertar. Y como decía Connie Méndez, es vivir bajo la gracia. ¿Qué es vivir bajo la gracia? Vivir bajo la gracia es vivir bajo los principios espirituales. Los principios espirituales te elevan. Es decir, mi mente ya no está solamente en el plano de la materia, mi mente se eleva a los planos espirituales. Y en la espiritualidad lo que existe es la perfección, el amor, la compasión, la paz, la unidad, el dar, el servir. Por eso el despertar no se puede interpretar nada más desde el intelecto y lo racional y querer darle una estructura, porque es tanta información, son tantas cosas, y condensar una información y darla desde un concepto
es muy vago. Es mucha información y es proceso tras proceso y tras proceso. Lo que podemos hacer es tratar de darle un orden y a manera con ejemplos de los cotidianos, saber cómo entonces incorporar ese despertar a todas las áreas de mi vida. Entonces, parte del trabajo también es sanar de la sombra, también es sanar ese niño anterior, sanar esos rencores, porque las sombras también se generan con creencias. Como yo, por eso me pongo de ejemplo, como yo era vez, tuve mi época como muy dogmático, era muy como irritable al fanatismo, ya sabes, y Cristo te ama y entonces los demás se portan mal porque yo sí soy bueno, porque soy cristiano. O sea, esa sombra vino de una creencia. Y así a veces nos pasa, entonces puede ser inconsciente. A veces es difícil detectar las sombras. Saludos, Argenis. Porque no encontramos la raíz de dónde viene esa creencia. Entonces, esta noche oscura, pues es el ego. Es cuando el ego se quiebra, es cuando empezamos a desmantelar el ego. Mientras más profundizas en ese proceso, pues si estás atravesando una noche oscura, más fácil te vas a desprogramar. Es que allí es el momento idóneo para hacerlo. Entonces a veces evitamos el dolor porque estamos en modo supervivencia. Queremos guardar toda la energía y nadie quiere atravesar ese dolor, pero precisamente atravesarlo es lo que te va a sanar. Y siempre pongo el ejemplo, ya para ir cerrando, de que el dolor siempre lo comparo con el fuego. Y pongo el ejemplo de la zanahoria, el huevo y el café. Entonces cuando la zanahoria, que es dura, pasa por ese fuego y las personas a veces duras atraviesan ese dolor, pueden hacerse a veces muy blandas. O a veces son como el huevo. Y cuando pasan por ese dolor y ese fuego, a veces se vuelven muy duras. Pero están los otros, y ocurre muy a menudo en un despertar, y es que cuando atraviesas ese dolor y ese fuego, te vuelves como el café, que al atravesar ese dolor y ese fuego se transforma en su mejor versión. Y todo está perfectamente equilibrado. Entonces cada uno de nosotros puede decidir en qué convertirse, qué vas a hacer con tu dolor, porque inevitablemente lo vamos a atravesar. O el dolor de quedarnos ahí observando y siguiendo en el pasado, o el dolor del cambio. Tú escoges tu dolor. Si te hace más fuerte, si te hace más débil, o te transforma en tu mejor versión como el café. Y ahí vas desprendiendo aromas y todo. Y haz de cuenta que ese aroma es tu nueva vibración. Esa frecuencia que se eleva con el amor. Y ahí es que vas inspirando y contagiando a otros. A preguntarte, ¿qué estás haciendo?
¿Qué te hiciste? Porque también hay un cambio con la vibración que se ve en lo físico. Muchas veces a manera sutil, pero está también. Ahora, preguntas. Me arranqué a hablar de corrido porque ya tantas noches oscuras que literal estoy así como la imagen. Saludos, Eliana. Hemos crecido en una sociedad donde hay que ser fuertes y tragar el dolor. Exacto. Y el despertar te invita es atraviesa ese dolor para que seas fuerte y no tengas que tragarlo, porque tiene un propósito eso. Sé que a veces cuesta, yo sé que no es fácil, pero ¿qué pasa? Y ahí es donde la gente a veces pregunta y piensa que esto del despertar es que me abran el tercer ojo, que me alineen los chakras, que me lean el tarot, y todo eso es muy bueno. Pero si no haces un trabajo contigo, de nada te va a servir eso. Va a ser algo muy efímero. Entonces a mí siempre me pasó atravesar un dolor. Ya después de con el despertar y todo esto, cuando uno empieza a hacer introspección, y es una de las cosas que digo, cuando empiezas a analizar tu vida ya desde otra óptica, me empecé a dar cuenta de que claro, sí, pero sí de pequeño estoy sufriendo. Y ahora comprendí por qué estoy atravesando dolor. Entonces después que si el divorcio, después que si la pérdida del abuelo, después que si la pérdida de la abuelita, y tal y eventos. Entonces me di cuenta de que claro, para mí en mi caso, me es fácil perdonar y me es fácil soltar por eso. Porque yo al principio no entendía, pero ¿por qué las personas no perdonan? ¿Por qué no se perdonan? Claro, a mí me tocó desde pequeño y atravesando todos esos procesos, yo recuerdo que siempre me decían, no guardes rencor. Ajá, los papás se divorciaron. Entonces me decían, no guardes rencor, no importa si tu papá ya tiene otra familia, que siempre va a ser tu papá, que tienes que perdonar. Y entonces, claro, íbamos a la iglesia y todo eso, y eso ayudó. Y literal, cuando sabes que perdonaste de corazón, cuando ya viene ese recuerdo, poco a poco se va difuminando y ya como que no te da ni frío ni calor. Entonces yo por lo menos no me considero una persona de guardar rencores y cosas, porque entiendo que todo eso se transforma en un veneno y al final te lo estás tomando tú, ni siquiera es la otra persona. Entonces como ya no quiero karmas, ya quiero vivir una vida tranquila, preferí soltar y perdonar. Y una de las cosas también que me tocó hacer, porque a veces lastimamos inconscientemente, bueno, me eché la culpa de todo. Al final ellos no se van a enterar que yo me eché la culpa. Si fui yo que simplemente asumí. Yo bueno, voy a asumir todo, lo voy a aceptar y me voy a perdonar. Y mi sorpresa fue pues esa transformación. Esa transmutación de poder, la verdadera alquimia, que era la que hizo Jesús en la cruz. O sea, perdona a los padres que no saben lo que hacen, que él entendía el principio. Él tenía que perdonar aún con todo ese dolor. Porque si hubiese sentido ahí ira o los hubiera maldecido, no hubiera resucitado. Se hubiera llevado un karma y de nada hubiera servido todo. Entonces allí con ese dolor perdonó y sanó y transmutó. Entonces obviamente, ¿no? Sí va a haber una resurrección. La verdadera alquimia es cuando logras transmutar todo ese dolor, todo ese rencor en amor.
toda esa tristeza y todo ese dolor. Expresar el dolor es cuando sanas. Expresas el dolor cuando sanas. Pues sí. Ahora, ¿preguntas? El tiempo pasa tan rápido. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, y habría que profundizar. ¿Por qué nos recuerdas tu niñez? Es raro, habría que profundizar allí. ¿Por qué? ¿Pero no recuerdas absolutamente nada de tu niñez? Yo no me expresaba, me guardaba todo y me enfermé de la garganta. ¿Ves? Es cuando digo que eso a veces pasa al físico. Gracias, Carmen. Allí, Erika, habría que ver. ¿O qué tanto recuerdas de tu infancia? Porque si no recuerdas nada, nada, sí está como raro. Yo tampoco recordaba mi niñez y ahora lo recuerdo. No todo, pero sí voy recordando. Creo que a medida. Solo tengo 3 episodios que recuerdo, del resto nada. Bueno, cada caso es diferente. Puede ser que tu propia mente haya hecho un bloqueo. Eso pasa. Ahora, si no sientes que necesitas recordar, pues tampoco es necesario. Cada proceso de despertar es diferente. Y si le preguntas a la divinidad, pues te puede también revelar cosas y traer recuerdos de tu infancia. La mente viene siendo como un Google. O sea, lo que tú le preguntas, lo que tú le digas es una orden y lo ejecuta. Pero si sientes que no necesitas escarbar allí, está bien, de todas maneras. O sea, no todos los procesos son iguales. Yo aquí estoy tratando de generalizar como que lo más común. Pero cada proceso de despertar pues es muy, muy diferente.
Hay muchas maneras de acceder al subconsciente, pero las sombras están allí. Entonces lo que compartimos aquí es como trabajar esas cosas haciéndolas conscientes, esas sombras las que tenemos allí, que sabemos que podemos mejorar allí. Ahora, una de las maneras de que podemos acceder al subconsciente que no se menciona mucho, porque ahora todo es meditación y la meditación entonces también se está desvirtuando por otro lado de que meditar es ir, conectar con estados elevados de conciencia y me fui a la luna y me fui a Júpiter y no. La meditación es para observarte. Y lo que abre la puerta subconsciente es la oración. Por eso muchas veces cuando oramos con esa intención se cumple. Y precisamente lo que hemos estado haciendo acá, lo que estamos hablando acá. Cuando yo perdono, cuando yo tengo esa intención de corazón de perdonarme, ahí se abre el subconsciente porque yo estoy trayendo una sombra a mi presente, es decir, estoy trayendo la sombra a la luz. Sí, yo sé que está muy de moda la reprogramación del subconsciente y que hay montones de terapias, pero también seamos sinceros, nadie ha logrado reprogramarse el subconsciente al 100%. ¿Que es una ayuda? Sí, porque todo esto del despertar está hecho una parodia. Todo esto de la espiritualidad está hecho una parodia. La gente piensa de que las personas a veces ponen como que ya despertaste y ya no vas a tener problema, ya te reprogramaste el subconsciente, entonces más nunca vas a tener un problema, no vas a recordar más tus traumas ni tus dolores y ya es la vida feliz y la vida perfecta. No es así. Yo no recomiendo la hipnosis. De hecho, no recomiendo ninguna sesión ni de regresión ni de hipnosis porque ha perdido realmente la seriedad de la hipnosis. Y ahora cualquiera puede usar una técnica de hipnosis. Que ni siquiera son psicólogos o psiquiatras, sino que aprenden la técnica. Y de eso está repleto TikTok. Entonces, yo personalmente cuando vi todo esto, me di a la tarea de contactar con un psiquiatra. Y mire que la vida siempre va alineando las cosas. Y realmente sus palabras fueron, le pregunté por bueno, estos hipnotizadores famosos que no vale la pena mencionar. Y su respuesta fue como tal y como yo la venía presintiendo. Y es que tienen es la técnica, pero hay tipos de hipnosis. Y antes la hipnosis era algo serio, porque la hipnosis, la real, la que funciona, se usaba para tratar personas esquizofrénicas. Entonces, no es ese relajo y esa parodia que hay ahorita con la hipnosis, donde incluso te pueden inducir recuerdos para que creas que estás en una regresión o que estás conectando con algo o con alguien. Entonces, ahorita hay que andar con mucho cuidado. Nadie ha logrado reprogramarse al 100% y ponerse el subconsciente con cosas. O sea, una hipnosis era una esquizofrenia, una persona que tenga un brote psicótico, una persona que haya sido de repente abusada, que haya tenido una violación, entonces se usaba para eso. No las boberías que estamos viendo en TikTok, y ahí yo soy muy sincero. No es que te reconectan con el ser luz y te van a meter una programación en el subconsciente y ya, entonces no tengo que hacer más nada. O sea, tonterías.
Entonces, eso es una maraña muy grande que está en TikTok ahora con la hipnosis y de hecho una vez también cuando yo empecé contacté con unas personas y puras tonterías. O sea, la mente responde también. O sea, son muchas cosas. Entonces, particularmente, no la recomiendo. Ahora, tampoco estoy diciendo no se la hagan. O sea, si eso resuena con ustedes, esa es ya decisión de cada quien. Porque otra cosa que no nos dicen es que yo me puedo hacer una hipnosis, pero en cualquier momento puedo despertar de la hipnosis. Porque la hipnosis viene siendo como ¿cómo se dice? ¿Saben? Estas, aquí se dicen curitas, como una bendita cuando tienes una herida y te pones, ya sabes, algo allí mientras para no lastimarte más la herida, te pones algo encima, te pones como una venda, pero debajo de esa venda está la herida. Y en cualquier momento vas a tener que quitarte la venda para que esa herida pueda cicatrizar bien. Entonces muchas cosas que no me resonaban, yo decidí investigar y bueno, hay muchas cosas que ni siquiera se pueden hablar porque ya estaríamos hablando en otro tema, pero hay que tener mucho cuidado con las cosas que se ofrecen en redes sociales. Por eso siempre hablo de que el despertar es un viaje interno. Y aquí es que cada quien conecte con su luz, conecte con su guía espiritual, que viene siendo esa chispa divina. Y eso sí que te puede sanar de muchas cosas. Entonces allí te empoderas espiritualmente, mentalmente, personalmente. Lo que pasa es que esto es un trabajo constante contigo mismo, estar conectado con tu divinidad, estar todos los días un 1% accionando, un día a la vez, y eso es constante porque ahí tenemos el sistema dándole, martillándonos esa programación. Entonces también toca ser autodidactas, toca hacer introspección, el autoconocimiento, eso es lo clave del despertar. Desarrollar la intuición, porque si fuera a sanar el subconsciente y si todo este tipo de terapias no se dan cuenta que hay montones, si fuera todas funcionan, entonces todo el mundo ya estuviera sano y quizás el mundo estaría un poco mejor. Y aquí pues es hacernos consciente, por eso el despertar de la conciencia. Ahora soy consciente de mi luz, ahora soy consciente de mi espíritu. Ahora estoy consciente de que tengo un alma y eso lo voy integrando en mi vida. Y voy poco a poco. Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Hay cosas que vamos a estar desmitificando, pero eso va a ser más adelante. Como ese tipo de terapias, como los famosos canalizadores, como los famosos profetas y mediums, porque unos aciertan y otros no. Pero eso lo vamos a dejar para otro workshop. Mientras, aquí estamos terminando de ya cerrar el ciclo de purga, de saber identificar las sombras. Como les digo, toca poner mucho de parte de uno mismo, porque al final esto es para uno, esto es para ti. Esto es algo el despertar es algo que nos va a acompañar durante el resto de nuestras vidas. Entonces por ahí vamos. Gracias. Gracias a todos. Gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí.
Feliz noche, descansen, nos vemos mañana. Gracias y bendiciones totales.